Súper, bueno, muy buenas noches. Les habla Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y estamos haciendo ya hace meses una serie de entrevistas en la preparación del lanzamiento de la red de terapeutas tántricos y sexualidad consciente Retas. Hemos estado conociendo la vida y lo que hacen estas maravillosas personas que han decidido tomar el camino de tantra y de la sexualidad consciente y en sí de las terapias tántricas como integrándolo a su vida personal y profesional. Y hoy tenemos a una de las más jóvenes del grupo. Ay, hola, mi hermosa Laurita, ¿cómo estás? Una de las chicas más jóvenes del grupo, porque esto aquí hay de todo. Ya tú fuiste de la primera promoción, o sea que 2 años, o sea que estabas bien Sí, niña, ahorita no sé de tu edad. Y bueno, bienvenida hermosa, es una mujer súper sensible, una mujer que a pesar de su juventud la siento muy madura, además porque me está contando que fuera de su profesión de base está uniéndola constantemente con el tantra y con las terapias tántricas y todo este mundo de la sexualidad consciente, cosa que me anima y me pone muy feliz, porque realmente tenemos alrededor de 37 profesionales de diferentes áreas del conocimiento que han integrado esta línea de sexualidad consciente a sus vidas. Hermosa, entonces los micrófonos son tuyos, cuéntanos tu nombre, de dónde eres, tus pasiones y cómo, y como tu profesión de base, y cómo fue que fuiste entrando en este mundo del tantra y la sexualidad consciente. Cuéntanos. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Saraí, por la invitación. Estoy encantada de poder compartir este espacio con toda la comunidad tántrica de Latinoamérica prácticamente, porque esto se ve en todo el mundo. Mi nombre es Stephanie Becerra. Mi profesión de base, digamos que lo que yo estudié fue música. Yo soy músico con énfasis en canto. Digamos que mi formación es mucho más música académica y música lírica, pero realmente pues como contexto musical de todo tipo, ¿cierto? Tengo 25 años, entonces, claro, cuando hice la certificación hace 2 años tenía 23. Fue supremamente interesante, es una de mis pasiones, realmente es uno, más que mi pasión, es uno de, siento yo que mis pilares de servicio en esta humanidad. Y el cruce con la música ha sido supremamente interesante, ha sido un viaje genial, ha sido muy, muy enriquecedor y me ha permitido también como extender ese servicio a muchísimas más personas que entran a través del tantra y la sexualidad consciente, pero terminan como haciendo todo este proceso personal. Entonces, súper contenta con lo que he aprendido hasta ahora. Súper hermosa. ¿Y cómo fue que una mujer a los 23 años, que todavía no ha terminado la universidad, empezó con este proceso de querer conocer más de la sexualidad consciente? Yo sé que tú ya venías con nuestras amigas Laurita y Diana en un proceso con ellas, pero ¿cómo fue ese antes y por qué dijiste, yo me quiero meter por aquí porque no es, o sea, no es común, ¿sí? Por ejemplo, yo a la edad tuya, ni se me pasaba por aquí hacer esto. A mí esto me pasó por la vida a los 40 años y cuéntame tú, porque a esa edad uno no está como tan abierto a este desafío de la sexualidad consciente y hacerlo como tú lo has hecho. Entonces cuéntame cómo fue, cómo eres Stephanie antes, hiciste un proceso como iniciación y después dijiste, no, yo quiero hacer la certificación, 8 días aquí a las terapias tántricas. ¿Cómo fue ese paso a paso de una mujer tan joven que hace eso y que hace pues, que se lanza? ¿Y cómo fue alrededor tu novio, tu mamá, tu papá, tus amigos? ¿Cómo fue ese proceso, hermosa? Bueno, a mí el tema del tantra me interesó desde muy pequeña. Desde muy pequeña me he sentido como muy atraída al conocimiento en general y sobre todo a todo lo que está relacionado como con el misticismo y todo esto pues que viene con los procesos pues personales y todo, ¿cierto? Desde muy joven leía mucho del tema y me encantaba, pero yo ya me había hecho la idea de que eso aquí no lo iba a encontrar nunca. O sea, de que eso acá no existía, que en Occidente no se mencionaba, mucho menos en Colombia, un país
la cultura que tiene tan conservadora y todo, entonces simplemente me dedicaba a leer libros, a ver documentales y ya. Luego, por cosas de la vida, vi una vez en redes sociales, como mencionabas, a Laura de Diani de Sexurero, estaban haciendo una convocatoria para un taller y yo, ay, bueno, me voy a lanzar. Resulté como seleccionada y ahí empecé a hacer un proceso como con ellas, un poquito más como participando de sus eventos, de talleres y formaciones, pero también como un poquito en el detrás, ayudando desde la parte pues como administrativa y todo. Y en una de esas estaban hablando de, bueno, va a haber una certificación, va a haber una formación súper chévere en Cali, deberías ir para que como que profundices en el conocimiento, tengas como más herramientas prácticas, teóricas, está súper chévere. Y como fue pucha, yo el próximo semestre, que la certificación fue a mitad de año, yo, bueno, el próximo semestre yo salgo a prácticas, ya me voy a graduar, yo sí tengo tiempo, ¿qué voy a hacer? Estuve más de 1000 veces diciendo no es el momento, pero cada vez llegaban como más muestras de que no, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Entonces, de una te escribí, me acuerdo que te escribí, ya estaban todos los cupos y yo fue, pucha, no puede ser, pero se terminó dando y fue maravilloso, fue maravilloso. Sí, fue un poco complejo, sobre todo con mis papás. Recuerdo que me sentía muy rara e incluso pensé en decirles una mentira. Yo ya me estaba imaginando como no les voy a decir, que me voy a hacer cualquier otra cosa, pero me di cuenta que realmente era una oportunidad no solamente para fortalecer ese aspecto en mí, sino también alrededor. Entonces yo les dije, voy a ir a formarme como terapeuta tántrica en sexualidad consciente. Y yo esperando una respuesta fuerte, sobre todo de mi papá, que es más bien conservador, lo que recibí fue una risa, como, no, usted siempre ha sido así toda la vida, muy relajada con el tema de la sexualidad, entonces, pues vaya, qué bueno que, que esté buscando herramientas para formarse con eso, entonces fue súper chévere tener ese apoyo ahí también. Pues muy lindo lo que dices porque muchas veces creemos que las personas alrededor van a rechazar ese tipo de cosas y mira la sorpresa, lo interesante que es siempre ser honesto y transparente, ¿no? A pesar de que es complejo aceptar muchas veces la verdad, muchas veces, y más hablando de sexualidad consciente. Entonces ya tenías la Claro. bendición de tus padres, ya estabas sin materias y bueno, esta chiquilla de 23 años, todos, eres como la más joven de todos los integrantes de la red de terapeutas tántricos y sexualidad consciente. Y bueno, llegaste, viajaste, venían personas en la primera promoción de varias partes del mundo, venía gente de varias partes de Colombia, de diferentes profesiones. ¿Y cómo fue esa integración tuya en toda la metodología, todas las experiencias, la meditación? Porque muchas veces también creemos que, pues, que esto es mucha teoría. ¿Cómo te fue en esa integración? Y además porque son meditaciones un poco desafiantes. ¿Cómo fue ese proceso de paso a paso? ¿Qué pasó internamente? ¿Y cómo te sentiste cada día con el grupo, con todo el proceso, con el espacio? ¿Cómo fue esa Estefanía que llegaba así con todos esos sueños y esas ganas de aprender más a este proceso colectivo? Bueno, al principio fue duro, no necesariamente por la diferencia de edad, sino por la experiencia. Cuando llegué a la certificación me di cuenta que la gran mayoría eran terapeutas, tenían un background muy médico, habían médicos, personas que tenían conocimientos sobre anatomía, sobre todo el funcionamiento del cuerpo, personas que trabajan Reiki, terapias alternativas, terapias ancestrales, un montón de cosas y yo como, oh por Dios, yo no tengo nada de esto, ¿qué va a pasar acá? Pero fue hermoso porque el hecho de que a todos nos congregara este tema en específico creaba como una conexión y una energía muy bonita que permitía conectarse con cada uno y que inevitablemente se creara un espacio seguro, un espacio tranquilo para vivir las experiencias, para hacer las terapias y las prácticas y meditaciones que efectivamente pueden ser muy desafiantes
y fue muy bonito como tener esa relación, como esa conexión con todos. Realmente a mí me impulsaba ese conocimiento que iba a adquirir, esa experiencia que iba a vivir, porque pues ponerme en esa situación de vulnerabilidad con desconocidos, con personas que nunca en mi vida he visto, con, con un montón de factores que trae cada uno en su maleta, como que de alguna manera me daba una expectativa muy chévere, como bueno, qué rico poder experimentar estas cosas, poder nutrirme de esto y en algún momento más adelante ponerlo a disposición de personas que lo puedan necesitar. Entonces fue en general muy enriquecedor, a pesar de las expectativas y el susto que podía tener en un inicio. Súper. ¿Y de todas estas experiencias que viviste en el retiro, Hermosa, porque recordemos que este retiro son 8 días, donde cualquier persona lo puede hacer, ¿no? En la primera Uh parte -huh. es ir al retiro, vivir la experiencia, y si tú solamente quieres vivir el retiro, pues lo haces, pero si quieres hacer un proceso de certificación, donde tenemos un código de ética, donde tenemos unos formatos donde tú llenas las atenciones que haces a consultantes, hacemos unas reuniones online. ¿Cómo fue, cuál de esas experiencias de meditación fueron las que más te impactaron en tu propia vivencia? ¿Cuál fue la que tú dijiste, wow, esta es tremendo? Que todas Uh son -huh. bien interesantes, o cuáles, ¿no? Porque puedes escoger varias, hermosas. Sí. Bueno, a mí en particular me parecieron súper poderosas dos. Una fue la meditación colectiva que hicimos de liberación anal. Esa fue fuerte porque inmediatamente se ve como en el inconsciente masculino está como esa idea con un montón de bagajes y de antecedentes de, uy, yo no puedo hacer eso, yo no voy a hacer eso. Como que inmediatamente ver la reacción de muchos, de, uy, no. Y recuerdo que justamente en la certificación me tocó con alguien que estaba súper reacio, pero inmediatamente empezaba la sesión, durante e incluso después se generaba ya una reacción totalmente diferente, como, o sea, esta terapia, esta meditación realmente tiene un poder de sanación impresionante que menos mal puede quitarme los prejuicios para poderlo experimentar. Entonces, eso me pareció muy chévere. Y eh, otra que fue súper interesante, diría yo, que fue la final, el trabajo final que hicimos de magia sexual fue muy poderoso porque más allá de la práctica que en sí es muy potente, el ver que cada persona estaba como conectada con su propósito específico y que eso le daba un fuego para impulsar y hacer crecer la práctica, era como, wow, o sea, es bien poderoso esto, es súper, wow. Sí, diría que esas dos fueron como las que más se me quedaron grabadas en la cabeza y en el corazón para siempre. Súper. Además, estas dos meditaciones son transgresoras, ¿no? De todas las ideas que tenemos de lo que es políticamente correcto o políticamente Total. sanador, o sí, entonces, además estamos en un espacio totalmente contenidos, donde hay unos acuerdos muy claros y que afortunadamente en todas las veces que lo hemos hecho, pues se ha respetado y ha sido un proceso bastante fluido. Y en Ujú. el de la magia sexual, ¿se te cumplieron alguna de las cosas o las cosas que tú Sí, todo. pensaste? Sí, cuéntanos. Todo. Sí, fue muy teso porque digamos que uno de mis retos personales ha sido como culminar las cosas, porque yo soy muy activa, soy muy concreta y me comprometo fácil, pero me aburro muy fácil, entonces puedo dejar muchas tareas iniciadas. Y recuerdo que gran parte de los propósitos que yo tenía para esa práctica en especial requerían cerrar ciclos y terminar cosas, concretar, ya como que aterrizar y en este momento recapitulo y me doy cuenta que absolutamente todas fueron cerradas, terminadas, proyecto de práctica entregado, graduación entregada, irme de la casa de mis padres listo, o sea, tener como todas esas cosas que implican un cierre, implican concretar como que ya materializadas,
fue, fue bien interesante, sí. Además te casaste, ¿no? Ya entraste en Ah, otro sí, proceso de ya la mujer madura, ya en otro proceso sí. contigo, muy, muy lindo y muy interesante. Pues eso, además porque la experiencia en este proceso de las terapias tántricas nos lleva a esa seguridad de que todo viene dentro de nosotros, ¿no? De que hay Ujú. algo que se mueve profundamente y así como tú lo has vivido, yo también lo he vivido y todavía lo vivo, ¿no? Por eso no sé, a mí me encanta hacer todas estas prácticas porque realmente sí es bastante revelador la forma como a través de la experiencia tú vas viendo cómo se va transformando desde tu interior todas las cosas alrededor tuyo y eso lo dicen mucho, lo escuchamos mucho, eso es muy común, pero realmente tener unas herramientas muy simples en donde uno pueda comprobarlo y gracias por contarnos eso, porque muchas veces no se cuenta. ¿Vale? Ujú. Cómo tú puedes lograr hacer esto a través del cultivo y a través de la conciencia y el manejo de la energía sexual. Y bueno, Total. cuéntanos cómo tú has integrado la música en terapia, cuéntanos un caso o varios casos de éxito, cómo haces esa música que tiene esa sensibilidad tan profunda de la sanación del otro, de ser una guía, de acompañar y de crear ese espacio amoroso, seguro para que las personas a través de su sexualidad encuentren las respuestas, porque realmente nosotros no es que seamos sanadores ni healers, sino que simplemente a través de crear espacios, que es lo más importante, donde se hable, donde se pueda observar el cuerpo desde una forma honrosa, amorosa, pueda y utilizando las terapias y las meditaciones tántricas puedan entrar en un proceso de autoconocimiento y de evolución humana. ¿Cómo integras la música? ¿Cómo es una terapia con música y tantra desde lo que tú has estado haciendo, hermosa? Bueno, resulta que alrededor del tiempo en el que empezó pues como toda esta incursión más concreta en el Tantra, yo ingresé acá en Medellín a una agrupación musical que se llama Weraik. Es un círculo de mujeres que se reúne a cantar. Entonces, claro, en todo este ámbito de la sanación y el coaching y todo esto, digamos que se ve mucho cómo se utiliza la herramienta de la música para implementar pues estas terapias, pero eh, digamos que no se hace de la manera más adecuada. Entonces, en este grupo lo que hicimos fue fortalecer el aspecto musical, todo lo que viene con la teoría, la práctica, pero mezclado con músicas ancestrales, cantos latinoamericanos, ¿cómo decirlo?, mantras, ¿cierto? Entonces, todo esto se unió para formar de alguna forma, no sé, puede sonar súper redundante, pero la manera de conectar con las personas a través de esas dos herramientas juntas. Entonces, en este caso en particular, veníamos trabajando con este grupo de canto de mujeres y resulta que pues este grupo de mujeres también tenían unas profesiones pues alternas, unas eran, trabajaban para la alcaldía, eran traductoras, trabajaban en empresas grandes, otras eran coaches, un montón de profesiones desde el ámbito pues como también espiritual y estudiando textos antiguos, libros sagrados de diferentes religiones, diferentes filosofías, nos dimos cuenta que había una conexión muy grande entre la voz, el canto, todo el aparato fonador y el aparato sexual. Entonces fue súper impactante ver que muchas veces terapias físicas o terapias de sanación a cualquier nivel que se emplearan para la voz tenían de alguna manera un efecto en toda esta zona y viceversa. Entonces, como por ejemplo personas, recuerdo un caso específico en este grupo, como personas que por algún motivo no pueden cantar, no pueden sacar su voz, tienen algún problema bucal de dicción, tiene un origen ovárico, tiene un origen en el útero, en alguna parte del sistema reproductor, y como si se sanaba esa zona, tenía inmediatamente una repercusión positiva y podía cantar. Wow. Entonces ahí fue como que se empezó a fusionar, se empezó a mezclar con otras cosas, se empezaban a diseñar incluso terapias específicas para grupos o para personas que tenían algún tipo de conexión en esos dos ámbitos y fue, pues fue bien revelador y fue divertido también, como explorar cómo esas herramientas se podían fusionar.
Wow. Y además eso sí se dice, pero poder comprobarlo porque hay libros donde y fotos donde te dicen, mira, esto es así, así, pero normalmente uno dice, listo, sí, se parece, pero pues, ¿cómo es, cómo es esa relación, ¿no? ¿Cómo se integra? Y muy interesante porque se hace en grupo con otras personas que están también allí en esa experimentación, porque realmente es entrar en esa sabiduría del cuerpo, ¿no? Y cómo esa Total. sabiduría del cuerpo tiene una replicación en todos los niveles, incluso en el espiritual, que eso es lo que yo he experimentado y lo que me mueve tan profundo a divulgar toda esta información. ¿Y cuáles son los casos o cuáles son esas cosas de pronto en las terapias individuales o de pareja que más crees que las terapias tántricas pueden tener una incidencia positiva en su manejo, en su evolución? ¿Cuáles son esos motivos por lo que tú has acompañado a personas individuales o a parejas? Bueno, yo siento que em, el tantra implica mucha confrontación a todos los niveles y es particularmente especial para esas personas que por algún motivo huyen a la confrontación. Entonces, huyen a los problemas de pareja, huyen a algún asunto no resuelto a nivel personal que está obstaculizando su relación con los demás, su relación consigo mismo. Entonces, siento que tiene una incidencia muy grande. Lo que yo he experimentado con el Tantra es que es una herramienta muy directa. Es decir, hay claramente otros tipos de terapias que incluyen y necesitan un proceso largo, llevar un acompañamiento de bastante tiempo porque pues requiere como llegar abajo, abajo a lo más profundo, mientras que con el tantra yo siento que de una como que te pone el dedo en la llaga de lo que necesitas ver y necesitas afrontar y necesitas asumir. Entonces yo diría que particularmente para personas que huyen a la confrontación, a aceptar su cuerpo, a aceptar alguna, no sé, disfunción sexual, a algún problema específico con su, no sé, con su yoni, con su lingam, con su relación de pareja, siento que ahí particularmente tiene una incidencia muy fuerte y muy positiva. Súper hermosa. ¿Qué le dirías tú a esas personas que de pronto nos escuchan y que han pensado, bueno, qué rico, qué chévere saber un poco más de la sexualidad consciente, pero que están así como tú, que mil veces dijiste no, que sí, que no? Porque eso nos pasa a todos. O sea, yo cuando hice Sí, este proceso tuve que ir a Brasil y entonces que la plata, que el tiempo, que tanto, que no sé qué, que bueno, una cantidad de cosas, pero realmente cuando se vuelve como parte de nuestra misión, y yo siento con lo que tú me dijiste o nos descontaste al principio, que es una de las herramientas en las cuales podemos servir, ¿no? Y eso a mí me mueve mucho esa situación. ¿Qué le dirías a esas personas desde tu experiencia? Porque pues llevas 2 años, yo llevo un poquito más, pero cada vez estoy más convencida que realmente esto es algo que necesita la humanidad, volver a integrar todos los aspectos de la sexualidad, desde, desde el amor, desde el honrar y todas estas herramientas orientales fusionadas con algunas occidentales, porque también la ciencia, por ejemplo, tú lo que dices del canto, la ancestralidad, toda la parte de la anatomía, es importante conocerlo, la parte de cómo funciona la mente, las emociones, pero realmente ir a lo profundo del cuerpo, a la información que tenemos y tener personas capacitadas para que nos escuchen con amor, sin juzgar y muchas veces solamente en ese proceso de poder abrir ese campo que lo hace haber vivido las terapias, ¿no? Haber vivido las terapias te quita el juzgamiento, te quita la clasificación, te quita una cantidad de basura y de información que muchas veces la llevamos como una verdad, ¿no? Y que allí se diluyen de una forma muy simple, práctica, desafiante, pero hermosa. O sea, son demasiados adjetivos y a veces con palabras es complejo como expresar
detalladamente todo lo que se vive en esta situación de las terapias tántricas y el retiro. ¿Qué le dirías a esas personas? Además, tú eres la representante de los menores de 30. Entonces, ¿qué le dirías a esos chicos de tu generación respecto a elegir desde la edad que has tenido este camino? Pues yo siento como dos cosas ahí muy importantes. La primera es que inevitablemente cada persona desde su ser está inclinada a, a una herramienta, llámese una herramienta medicinal, una herramienta de sanación, una herramienta terapéutica. Siempre todos estamos inclinados a algo de eso. Si en mi caso particular les pasa como a mí, que sienten esa inclinación inevitable a el tantra, la sexualidad consciente, todas estas herramientas ancestrales relacionadas a la sexualidad, que vayan, porque finalmente termina siendo un bálsamo para el alma y no tiene que ser necesariamente voy a hacer una certificación, una formación o voy a tomar un curso para montar un consultorio, lo que sea, no necesariamente, o sea, hay muchas maneras de vivirlo y de compartirlo con los demás, y si no se quiere compartir con los demás, el solo hecho de que lo estés viviendo para cultivarte a ti mismo es más que suficiente. Y por otro lado, también considero que independiente de que cada quien tenga su inclinación a X, Y o Z herramienta terapéutica, es muy importante prestarle atención a ese aspecto sexual porque nos habita a todos nos habita. Desde la psicología y la psiquiatría hemos visto que es un ámbito que rige más aspectos de la vida de los que nosotros pensamos, de lo que creemos, o sea, el impulso sexual rige un montón de aspectos de nuestra vida que muchas veces no estamos conscientes y tomamos muchas decisiones basado en eso, que tal vez no sean las más apropiadas ni las más adecuadas para, no sé, para mi desarrollo personal, mi éxito laboral, para tener una mejor vida en pareja, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces es indispensable prestarle atención porque ahora más que nunca tenemos un montón de estímulos por la sociedad, por la cultura, la educación, la familia, un montón de contextos que tenemos un montón de información y estímulos y ya no sabemos ni siquiera cómo procesarlo. Así que es importante tener como ese alto en el camino para despejar y tomar la información que de verdad es beneficiosa para el alma y para la formación pues de cada ser humano. Entonces yo creo que por eso es necesariísimo prestarle atención a esto. Sí. Súper. Y bueno, ya para terminar, cuéntame cómo este conocimiento ha influido en tu vida de pareja, porque muchas veces dices, bueno, ¿esto qué? Una tántrica, ¿qué vamos a hacer? Sí, hay mucho romanticismo, imaginación de lo que puede ser estar en compañía o compartiendo como pareja de una persona tántrica. ¿Eso pues cómo te cambió a ti? ¿Cómo cambió toda la cuestión de pareja o cambio, no? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues por ejemplo, empezando por mis amigos, era muy chistoso porque con quienes yo compartía la información, inmediatamente pasaba una cosa de dos, o no tenían ni idea de qué estaba hablando, o inmediatamente decían como, ¿cómo así? O sea, que puedes tener sexo 12 horas sin parar, y el Kama Sutra, y oh por Dios, y puedes hacer el amor patas arriba, y con la cabeza haciendo acrobacias y un montón de cosas, y yo como, bueno, a ver, sí, entiendo que esté la confusión, pero tampoco es tan así. Afortunadamente con mi pareja no fue el caso, o sea, él siempre fue supremamente comprensivo porque él entendía que, él siempre ha entendido que es como un llamado interno que no es que sea como que es que quiero ver gente en pelota todo el día, no, sino como algo más profundo y como con más valor. Entonces, en cuanto a ese relacionamiento en pareja, pues yo creo que se puso 300 veces mejor. Pues fue muy bonito poder compartir, como compartir en ese aspecto sin tantas cosas que normalmente tenemos programadas y que siento que el Tantra es una gran herramienta para desprogramar. Entonces, sin tantas expectativas, sin prejuicios, sin tener, no sé, como la idea de que hay que tener un orgasmo cada encuentro, hay que hacer esto cada encuentro, tiene que pasar esto y si no pasa esto, no sé qué. O sea, poder vivir ese aspecto así y no solamente desde la sexualidad, sino ver esa energía creativa
impregnando los demás aspectos de nuestra vida de una forma tan positiva ha sido muy, 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 muy bonito. Ay, qué lindo Sí. tus palabras. Estoy muy, muy feliz de que algo como lo que viviste impacte no solamente a tu entorno, pues a tu vida interna, a tu evolución humana, sino a tu pareja y a todos los ámbitos y los contextos que te desarrollas. Y súper lindo ese proyecto del canto y esa experiencia, ese conocimiento y esa certeza que ya tienes de que sí hay una conexión, porque sabemos que la hay, hemos leído que la hay, pero escuchar de tu testimonio, de que lo has hecho, de que lo has relacionado, de que se puede, que existe, es bastante agradable y revelador, hermosa. Bueno, pues entonces los dejamos, terminamos otra entrevista retas. Síganos en redes, en la página web de sarairomantantra.com tenemos el directorio de todos los terapeutas a nivel nacional e internacional. Si desean conocer más, si desean que ellos los atiendan, cuéntanos un poco cómo hacen las personas para contactar contigo, si están interesados. Además, tú eres, o sea, normalmente yo atraigo personas que están como en la misma generación, entonces, chévere que personas de tu generación también tengan esa oportunidad de que tú los atiendas y que se sientan un poco más identificados por estar en esa misma edad, en esa misma situación. ¿Cómo hacen para contactarte? Cuéntanos cómo se llama tu proyecto, si lo tienes, si no, cómo es esa conexión del público contigo, cómo lo pueden hacer. Bueno, yo realmente no tengo ningún proyecto, o sea, yo siento que esto ha sido más como una especie de propósito de vida que no tengo como, como mi propósito principal, ¿cierto? De todas maneras, aún así sigo teniendo contacto con personas que requieren terapias y pues siguen llegando como recomendados por otras personas que en algún momento con las que compartí o por amigos. Y pues la verdad, yo siento que el único medio que me ha funcionado, aunque pues sí, ha sido Instagram. Entonces, aprovechando pues que estamos teniendo este live, creo que por ahí sería como el medio adecuado. Ok, entonces ya tienen la ubicación. Deletrea un poco cómo hacen para contactarse contigo, hermoso. Ah, ¿Cómo estás en bueno, Instagram? sí, en Instagram estoy Steph Becerra, ahí está escrito, sería SWTEF y Becerra, pues junto, ¿cierto? Solamente eso. Ah, bueno, pues muchas gracias por estar allí, por acompañarnos. Compartan esta información. Ya conocieron a Steffi, todo su proceso integrando la música con las terapias tántricas. No se pierdan el lanzamiento de Retas, la red de terapeutas y sexualidad consciente de Latinoamérica, de terapeutas tántricos, por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva. Estén allí en contacto y que esta información la obtengan y la tengan muchas personas. Un beso para todos. Chao. Chao.